Han Edge murió este viernes a los 53 años tras ser desconectada del respirador artificial que la mantenía con vida en el hospital West Hills, al norte de Los Ángeles. La exitosa carrera de la actriz estadounidense se truncó el pasado viernes 5 de agosto, cuando protagonizó un grave accidente. La tragedia, al fin y al cabo, acompañó su vida al principio a fin. Anne Celeste Edge se hizo famosa durante la década de los 90 tras su aparición en la novela titulada Another World. Aunque había comenzado con sus primeros trabajos a los 12 años con el fin de ayudar a su familia a salir adelante. La vida de la actriz ha estado plagada de dolor y angustia. Edge sufrió la pérdida de 3 de sus 4 hermanos. Su hermana Cynthia falleció a los 2 meses de vida debido a un defecto cardíaco. Los Edge se mudaban constantemente mientras su padre luchaba por mantener a la familia. En 1983, su padre, Donald, se convirtió en una de las primeras personas en los Estados Unidos en ser diagnosticada con VIH, y así fue como su familia se enteró de que el ministro bautista y director del coro había estado viviendo una vida secreta. En una entrevista de 1998 con Allure, Edge dijo que su padre vivía como líder de un coro religioso mientras recorría bares gays por la noche. Tenía un padre que vivía una doble vida, pero fingíamos que estábamos absolutamente bien. Todo lo que hicimos fue una mentira, admitió la actriz sobre su familia. Pasé mis días en la escuela, mis tardes trabajando en Hagensdance y otros lugares y mis noches abrazando a mi madre. En sus memorias del 2001, Call Me Crazy, Edge reveló que su padre abusó sexualmente de ella y contrajo herpes genital. También afirmó que su madre siempre lo supo y decidió guardar silencio. Creo que mi padre era un adicto al sexo, pero creo que en ese momento estaba viviendo un estilo de vida muy extravagante, le dijo a Larry King en una entrevista en el 2001. 3 meses después de la muerte de su padre, el hermano de Edge, Nathan, de 18 años, murió en un accidente automovilístico después de quedarse dormido al volante y chocar contra un árbol, pero la actriz está convencida de que se suicidó. Su hermana Susan, que publicó sus propias memorias sobre su infancia en 1994, contó que su padre buscaba constantemente negocios que a menudo dejaran a la familia en la indigencia y que descubrieron que su progenitor era gay el mismo año en que murió. La hermana de la actriz murió víctima de un tumor cerebral en el año 2006, gracias a un papel en la película para televisión del 2004 llamada Grace's Choice, donde Edge interpretó a una madre alcohólica abusiva. Le dijo a Los Angeles Times que aceptó la idea de que su madre no la amaba. Este personaje que pierde a su hijo requería una inmersión profunda en el dolor por el que he pasado en mi vida. Tanto su madre como su única hermana Abigail han negado repetidamente que su padre haya abusado de Han. La actriz y la popular presentadora fueron de las primeras mujeres famosas de Hollywood en asumir públicamente su homosexualidad. Según contó Edge durante una participación en el programa de televisión Dancing with the Stars, se conocieron en una fiesta. Conocí a Ellen DeGeneres en 1997, en la fiesta posterior a los premios Oscar de Vanity Fair, y esa fue la noche que cambió mi vida para siempre, relató la actriz. Para el estreno de mi película Volcano, les dije que Ellen sería mi acompañante y me dijeron que si llevaba a Ellen, perdería mi contrato con Fox. Rememoró la actriz sobre la popular película que protagonizó en 1997 junto a Tommy Lee Jones. Todo un éxito de taquilla que logró recaudar más de 122 millones en todo el mundo. Me dijeron que no estaba autorizada para acudir a mi propia fiesta posterior del estreno por miedo de que se sacaran fotos con una mujer, relató la actriz. Ellen y Anne ignoraron los avisos, convirtiéndose así en un ejemplo o símbolo de la comunidad LGTBQI+. Ellen y Anne estuvieron juntas entre 1997 y 2000, año en el que decidieron seguir caminos separados. La relación, que duró 3 años y medio, dejó unas secuelas que Edge no ha olvidado 2 décadas después y que ven más allá de lo sentimental. No obstante, Han recuerda el tiempo que pasaron juntas, una época hermosa. Edge ha afirmado que durante mucho tiempo estuvo en la lista negra de Hollywood como consecuencia de su romance, y dijo que su madre religiosa y sus hermanas no le hablaron más. Mi madre creía que mi relación lésbica era un pecado, recordó la actriz. Estoy de acuerdo de que mi madre viva su vida de la forma en la que ella quiere vivirla, y estoy de acuerdo de que ella no participe en mi vida de la forma que yo quiero vivirla, agregó. Luego, DeGeneres empezó a salir con la también actriz Portia de Rossi, con quien se casó en 2008. Por su parte,
Edge contrajo matrimonio en 2001 con el camarógrafo Coleman Lafon, con quien tuvo su primer hijo, Homer. La pareja se divorció tras una infidelidad de la actriz con el también actor James Stewart, con el que compartiría el set de rodaje de la comedia romántica televisiva Men in Dress. Fruto de ese amor nació el segundo hijo de la intérprete llamado Atlas Edge Stewart. El papá del segundo hijo de la actriz expresó su preocupación sobre la adicción de las drogas de Ann mucho antes del accidente que le costó la vida. Sin embargo, Edge afirmó que el actor de Big Little Liars rompió su promesa y cambió el código de seguridad. Ann me acusa de negarle el acceso a la casa cambiando las cerraduras y el código de la alarma, escribió el actor en su declaración. Debido a su pesada historia familiar, Ann Edge luchó con problemas psicológicos desde que era joven. También recurrió a las drogas y al alcohol para escapar del trauma del abuso que sufrió de niña a manos de su padre. Después de romper su larga relación con DeGeneres, la actriz fue noticia al ser arrestada en Fresno, California, por deambular en ropa interior y meterse en la casa de una desconocida. Ann reveló que tras múltiples abusos vividos en la infancia, había creado una personalidad paralela llamada Celestia, quien era hija de Dios y hermana de Jesús, cuya misión era convertir al mundo en un lugar mejor tras recibir mensajes del espacio exterior. Años después del incidente, la actriz admitió que estaba bajo la influencia del éxtasis y que tuvo un brote psicótico. Descansa en paz esta actriz. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Si te gustó, por favor ayúdame a compartir, a darle like y no olvides suscribirte para tener más videos así. Que pases buenas noches y que duermas bien, si puedes.